En la unidad número 3 vamos a hablar de tres cosas. Hablamos de pilas, colas y listas. Ya hablamos de pilas, ya sabemos qué son las pilas, cómo funcionan. Ya hablamos de colas, ya sabemos los tipos de colas que hay, ya sabemos cómo funcionan, ya las programamos. Ahora vamos a hablar de listas. Las listas tienen ciertas características diferenciadoras de las dos anteriores. Y aquí, ¿qué son las listas? Una lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás de otro. Por tal forma, entonces, las listas son una estructura lineal. Si aquí en la que cada elemento se conecta al siguiente por un enlace o referencia. La idea básica consiste en construir una lista cuyos elementos son llamados nodos. Ojo, esto es importante. Las listas no se utilizan con memoria estática. Las listas solamente funcionan con memoria dinámica. Entonces, mientras que las pilas y las colas funcionaban tanto en estática y dinámica, esta no. La lista solamente va a hacer referencia a memoria dinámica. No vamos a hablar de memorias estáticas. ¿Sale? Sí. Ok, entonces dice aquí, las listas enlazadas son estructuras muy flexibles y con numerosas aplicaciones en el mundo de la programación. ¿Por qué? Porque las listas no tienen restricciones, a diferencia de las pilas y las colas. En el caso de las pilas teníamos la restricción de que entraban y salían por el mismo extremo de la estructura. De tal forma que decíamos que era una estructura de tipo LIFO. El último en entrar es el primero en salir. Cuando hablamos de colas dijimos que entraban por un extremo y salían por el otro extremo, garantizando que el primero que entraba era el primero que salía. Pues las listas no tienen ninguna restricción. De tal forma que puedes insertar donde tú quieras, puedes eliminar de donde tú quieras, puedes recorrer la lista como tú quieras. No hay una secuencia o una restricción a la hora de poder utilizar una lista. Y por eso son elementos de aquí muy flexibles y que en el mundo de programación se utilizan extremadamente. Todo se hace con lista, ¿sale? O sea, es una estructura que se utiliza bastante. Pero no debemos de perder de vista que no nos pone restricciones. Y al no poner restricciones, son estructuras que hay que tener cuidado en el cómo las manejamos. Porque no tienen una restricción. Entonces, si nosotros utilizamos una lista en lugar de una cola, eso es un error. Porque no, al no tener las restricciones de la cola, que tú ocupas esta restricción, la lista no la tiene. La lista tú la puedes manipular como tú quieras. ¿Sale? Y lo mismo en la pila. Si tú realmente en tu programa ocupas una pila, pero pues te da hueva hacerla o no la quieres utilizar y terminas utilizando una lista, eso es un error porque vas a poder manipular los datos de una forma incorrecta. Vas a poder agregarle y quitarle a la hora que tú quieras cuando tú sabes que en una pila eso no es una operación válida. Entonces, las listas nos funcionan para muchas cosas, pero hay que entender y tener muy presente que no tienen restricciones a la hora de uso. De hecho, la forma correcta de utilizarlas muchas veces es lo que nosotros hicimos como pila dinámica y cola dinámica. Es decir, al fondo en realidad hay una pila y hay una cola, pero la implementación final está sobre una lista. De tal forma entonces que al final del día pues yo nada más tengo las restricciones que requiero, pero en el fondo pues no hay restricciones, pues. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, ¿cómo funcionan? Pues funcionan de la siguiente manera. Hay un elemento que se llama nodo, este cuadrito que está aquí se va a llamar nodo, que va a tener dos partes. El E1, que sería el dato, la información que quieres guardar de cualquier tipo puede ser. Puede ser un entero, un flotante, un carácter, un string, puede ser un objeto, puede ser lo que tú quieras aquí. Y va a tener otro pedacito que en realidad es un enlace, es un puntero al siguiente elemento de la lista. El elemento de la lista va a apuntar a un nodo, entonces ese nodo va a tener información y va a tener otro apuntador a otro elemento de la lista, a otro nodo. Entonces llegamos aquí y entonces vamos a tener aquí
que vamos a tener la información y vamos a tener otro apuntero, otro apuntador a otro nodo y tantos ocupemos. El último nodo de la lista no apunta a nada. En este caso apuntaría a nulo porque ya no hay otro elemento que le siga. Y ahí sabemos que ese es el límite o es el final de la lista. Si nosotros lo quisiéramos recorrer, pues vamos a recorrer el L1, L2, L3, L4 hasta el N. Y cuando llegue al elemento que ya apunta a nulo, es decir, ya no hay otro elemento, pues ya llegamos al final. ¿Se entiende cómo funciona una lista? Sí. Sí, sobre el dato que tiene y el elemento a uno a otro. Ok, ahora debemos entender que esta es la forma más básica, pero en realidad existen 4 formas de trabajar con las listas. Aquí está su clasificación. Tenemos lo que nosotros conocemos como listas simplemente enlazadas, o sea, solamente hay un enlace, que es como la que nosotros estábamos viendo anterior. Es la más básica. Tenemos un dato y apunta a otro nodo, un dato que apunta a otro nodo, un dato que apunta a otro nodo y este dato donde ya no apunta a otro nodo, pues ya llegamos al final. Están las listas doblemente enlazadas. Las listas doblemente enlazadas tienen 2 enlaces, como su nombre lo dice. Un enlace hacia atrás y un enlace hacia adelante. El primer elemento, pues obviamente no tiene nada de atrás. Entonces, cuando nosotros insertamos un nuevo dato, pues lo enganchamos para saber cuál es el siguiente, pero desde el siguiente lo enganchamos también hacia atrás. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. El último elemento de la lista, pues no apunta a nada, porque ya llegamos al final. ¿Qué ventajas me permite utilizar una lista doblemente enlazada que una lista simplemente enlazada no puedo utilizar? El poder recorrer los elementos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, hacia el frente como hacia atrás. En una lista simplemente enlazada los datos solamente los puedo consultar hacia adelante, pues. De este dato hacia este y de este dato hacia este. Pero si me quiero regresar ya no puedo, porque no sé quién está antes. No tengo un enlace para ir hacia atrás. Solamente puedo ir hacia adelante. En una lista doblemente enlazada se resuelve ese problema, porque si yo estoy aquí y luego me muevo al siguiente elemento y luego me muevo al siguiente elemento, pero quiero regresarme, puedes regresarte porque hay un camino, hay un enlace hacia el elemento anterior y puedo ir hacia adelante y hacia atrás las veces que yo necesite sin ningún problema. ¿Sale? Se puede optar también por una lista circular simplemente enlazada. ¿Qué es esto? Pues que la lista, así como estábamos al inicio, funciona, pero el último elemento siempre apunta al primer elemento. De tal forma entonces que yo puedo darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero siempre en un solo sentido. No puedo ir en ambos sentidos. Solo puedo hacer el recorrido hacia un solo lado. Obviamente aquí voy a ocupar auxiliares para saber cuál es el último dato, cuál es el primer dato, ¿sí? Para poder definir cuándo ya llegué al final. Que en realidad solamente ocuparía este de aquí. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé que ya llegué al final? Pues cuando alguien apunte al primero es porque ya llegué al final. ¿Sale? Ahora, la lista circular doblemente enlazada es igual, es muy similar a la doblemente enlazada, pero con la característica de que el último elemento apunta al primero y el primero apunta al último. De tal forma que puedo recorrer la lista para el lado que yo quiera, a la hora que yo quiera, sin restricción alguna. ¿Se entiende cómo manejar esto? Sí. Ok, ahora vámonos a la más simple, que sería esta. La lista simplemente enlazada es la más fácil de trabajar porque nada más es la más simple, no tiene tantos enlaces. Pero ¿qué pasa si inserto un nuevo elemento? Pues lo que pasaría es que voy a insertar un nuevo elemento acá y este elemento que está aquí vacío lo voy a apuntar al siguiente elemento y listo, ya acabé. Pero la eliminación, por ejemplo, si elimino este elemento que está aquí, que es el segundo elemento de la lista, lo único que tengo que hacer es redirigir y apuntar este hacia acá. Y ya, hacer un puente entre este y este. Y recordemos que en Java todavía es más fácil porque el garbage collector, al ver que nadie lo está utilizando, lo va a borrar. Entonces, de forma automática, ni siquiera tengo que borrarlo, solamente dejar de apuntarlo y hacer que este elemento que está aquí apunte al elemento que está acá. Y puedo eliminar más de uno, ojo aquí, puedo eliminar una lista de elementos. Por ejemplo, puedo apuntar desde aquí hasta el de acá y de forma automática eliminé estos dos porque estos dos ya no se ocupan. ¿Sale?
Entonces, este tipo de versatilidad no lo tenemos con las pilas, no los tenemos con las colas, solamente lo tenemos con las listas, porque no tenemos restricción a la hora de manipular los datos. Ahora, ¿cómo hago para eliminar todos los datos? Pues simplemente dejo de apuntar al primer elemento y todos los demás ya se borraron, sin necesidad de hacer nada más. ¿Vale? Puedo insertar aquí en medio, por ejemplo, puedo agarrar uno de estos, insertarlo y lo único que tengo que hacer es este de aquí apuntaría al nuevo elemento y el nuevo elemento apuntaría a este de acá. Y entonces de forma automática ya inserté en el lugar donde se me antoje, no tengo ninguna restricción. Así como lo estoy explicando con el de simplemente enlazada, funciona con el de doblemente enlazada. Puedes insertar al final, puedes insertar en medio, puedes insertar donde tú quieras o eliminar el dato que tú quieras. Y basta con reorganizar los punteros para que no se nos pierdan los datos. En la lista circular es lo mismo y en la lista circular doblemente enlazada es exactamente lo mismo. Solamente hay que estar trabajando con los punteros. Ahora, algo que sí debo aclarar y que es algo muy importante es, si tú pierdes un puntero, ya valió, porque ya los demás datos ya no los vas a obtener. Entonces, el poder obtener estas referencias y estos apuntadores es sumamente importante que sepamos que está apuntando a una forma correcta, porque donde por ejemplo, yo aquí apunte a nulo, estos dos datos de forma automática se borraron y a lo mejor yo no quería borrarlos. Entonces, hay que tener en cuenta que los apuntadores deben estar bien organizados para que no se pierda ningún dato en las listas. Pero vean que este tipo de listas nos brindan una posibilidad muy grande en el manejo de la información, de tal forma que puedo manipularla de una forma no restrictiva y brindarme posibilidades que ninguna otra estructura me brinda hasta ahorita. Entonces las listas son elementos que los hemos utilizado bastante en muchos lados y generalmente utilizamos list L igual a new array list. ¿Por qué? Porque es una lista y la lista, para poder eliminar, agregar, insertar, es mucho más eficiente que una pila o que una cola, porque no tiene esas restricciones. Pero hay que tener en cuenta eso. Cuando tú requieras una estructura que tenga restricciones de pila, tienes que utilizar una pila. Si tú necesitas un programa que te restringe el uso a una cola, tienes que utilizar una cola. No utilices lista, porque entonces estarías utilizando mal la estructura. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que he explicado? No. ¿Sí se entiende bien todo? Sí, profe. Todo bien. No. Sí. Ok, entonces ahora vamos a tratar de hacer la lista simplemente enlazada. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo se inserta un elemento en una lista enlazada. Antes solamente podíamos insertar por un extremo, así es que no había problema, pero ahora podemos insertar al inicio o podemos insertar al final. Si nosotros insertamos al inicio, lo que vamos a hacer es crear Q, donde Q es un tipo nodo, pues. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es crear un nuevo nodo y a ese nuevo nodo ponerle la información que nosotros vamos a estar guardando, actualizar la liga para que este nuevo Q apunte a P y P sea igual a Q, es decir, el primer elemento sea Q, porque lo estamos insertando al inicio. Es decir, lo que está pasando es que vamos a insertar un elemento acá nuevo. Esto significa que vamos a tener un elemento de estos acá vacío. Primero guardamos el dato, ahí está. Y luego, como este de aquí se va a llamar P, le vamos a decir al nuevo elemento que se llama Q, en su puntero apunta a P. Entonces vamos a generar el enlace aquí. Y como va a ser el primer elemento, entonces P va a pasar a ser el primer elemento que está acá. Eso es lo que dice nuestro elemento aquí, ¿vale? Nuestro insertar al inicio. Ahora, pero si nosotros no queremos insertar al inicio, queremos insertar al final, pues vamos a hacer aquí, hacer T igual a P. Es decir, T es un puntero a un nodo que es temporal, digamos, y P es el primero. Recuerden que P es el primer elemento de la lista. Entonces aquí vamos a poner aquí a T. Y luego vamos a tener que recorrer mientras que T en la liga sea diferente de nulo. Esto es decir, vamos a tener que ir a este dato y revisar. ¿Esto es nulo? No. Ah, entonces cámbiate aquí. ¿Esto es nulo? No. Ah, entonces cámbiate aquí. ¿Esto es nulo? No.
Ah, entonces cámbiate aquí. ¿Este es nulo? Sí. Ah, entonces ya encontré el final, ya encontré el último elemento de la lista. Y como ya encontré el último elemento de la lista, ahí creo Q, creo un nuevo nodo, hacer Q en info igual al dato, es decir, guardo los datos, Q en liga igual a nulo, porque va a ser el último elemento y el último elemento siempre apunta a nulo, y T en liga toma el valor de Q. Es decir, el elemento que originalmente tenía aquí vacío, pues va a estar apuntando ahora a Q, que sería el último elemento de la lista. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Todo bien, todo bien. Pero como estos elementos son tan versátiles y recordemos que nos permite utilizar la estructura conforme nosotros queramos sin restricciones, en realidad tenemos 4 métodos de insertar. Insertar antes de X, insertar después de X. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, de datos tenemos el abecedario A, B, C. Ah, pero nosotros queremos insertar antes de C o podemos insertar después de C. Entonces aquí tenemos para insertar antes y para insertar después. Si nosotros queremos insertar antes, lo que tenemos que hacer aquí es hacer Q y T y todos los elementos son variables de tipo apuntador. Aquí está. Q, X y T son variables de tipo apuntador. Info y liga son los campos de los nodos. Entonces aquí vamos a hacer una variable temporal que apunte al primer elemento de la lista y bandera igual a 1. Y vamos a hacer aquí, mientras Q en info sea diferente de nulo y band sea igual a 1, es decir, mientras no hayamos llegado al final de la lista y todavía no encontremos el elemento, entonces vamos a repetir y vamos a decir aquí, si la liga es diferente en nulo, entonces pues ya, párale porque T es igual a Q y Q es igual a liga. Pero si es diferente, pero si es igual, entonces hacer band igual a 0 porque no lo encontramos. Y vamos a decir aquí, si band es igual a 1 es porque sí lo encontró, entonces creamos el nodo. Hacemos ahora en el nodo, en el nuevo nodo en info que apunte al dato. Y luego vamos a revisar aquí si P es igual a Q. Es decir, si es el primer elemento, entonces aquí ponemos la liga. Ah, me faltó aquí un poquito, ahorita lo agrego, me falta aquí un pedacito. Y si no, entonces vamos a reajustar los elementos para poder insertar el valor antes del nodo donde encontramos. Y si lo encontramos después, pues más bien si lo queremos insertar después, es el mismo procedimiento para buscarlo, pero las ligas que vamos a estar trabajando van a ser las que van a ser después. En términos reales, sería que si nosotros queremos insertar antes de este, antes de este que está aquí, pues vamos a crear el nodo aquí y vamos a tener que apuntar este a este y el nuevo a este. Pero si queremos insertar después de este, entonces lo que vamos a hacer es crearlo acá y este apuntar a este y este apuntar al que sigue. Eso es lo que en realidad vamos a hacer. ¿Dudas? No, entonces el nodo es el que va a guiar. El nodo es el que va a guiar, exactamente. Lo mismo tenemos para eliminar, porque podemos eliminar el inicio, podemos eliminar el último o podemos eliminar un elemento que nosotros queramos que tenga la información. Pues, por ejemplo, vamos a decirle elimina a Juan y va a ir a buscar a Juan y cuando lo encuentre lo va a eliminar. Entonces vámonos a NetBeans para empezar a hacer los primeros elementos de insertar, tanto insertar en el inicio como insertar en el final. Entonces vámonos para acá y voy a crear un nuevo proyecto que le voy ¿Eso lo vamos a hacer también nosotros? Este sí, que se va a llamar listas bórrame. Ustedes pónganle como ustedes quieran, yo le voy a poner listas bórrame porque luego me lleno de programas. Cerrar todos y guárdalo. Y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar nodo. ¿Hasta aquí todo bien o me espero? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que el nodo tiene dos partes, ya lo habíamos visto. El nodo tiene una parte que va a ser los datos que contiene y va a tener también un apuntador al siguiente nodo. Entonces vamos a definir aquí, igual que lo hicimos la vez pasada, primero lo hacemos de tipo string y luego lo pasamos de a tipo T para que sea genérico. Entonces vamos a ponerle aquí private string dato.
Y private, en este caso va a ser un apuntador a nodo. Le voy a poner aquí siguiente, porque es lista enlazada, entonces simplemente enlazada, entonces siempre va a apuntar al siguiente, al siguiente, al siguiente. En el caso, por ejemplo, de la estructura que nosotros estamos manejando, aquí, por ejemplo, se llama liga. ¿Le pongo liga o lo dejo como siguiente? Como siguiente. Ok, como siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí va a ser dos cosas. Vamos a crear un constructor que de una vez nos reciba los dos valores. Y también vamos a hacer los getters y los setters. Tanto de nodo como del dato. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. ¿Continuamos? Sí. Sí. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer lo que sería nuestra lista simplemente enlazada. Vamos a poner una nueva clase que se llama lista simple. Ahora podemos crear, igual que lo que hicimos la vez pasada, crear una interfaz que se llame lista. Entonces vamos a decir aquí new java class lista. Esta va a ser una interfaz. ¿Sale? Nuestra interfaz como tal va a tener varios métodos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí public insertar inicio, o sea, insertar al inicio, y va a recibir un nodo n, más bien un dato, ¿verdad? Dato, string, dato, y va a ser de tipo void. O sea, el dato que tú quieras insertar, él lo va a guardar ahí. Pero también podemos, dijimos, insertar final, que es insertar al final. Aquí vamos a decirle aquí insertar antes, insertar después. Nada más que el insertar antes y el insertar después va a ser el dato, y luego vamos a colocar aquí otro string. Y vamos a ponerle aquí voy a poner aquí valor, pero en realidad ahorita lo que estoy tratando de explicar es, uno de ellos hace referencia a lo que ya tenía, que es el que vamos a buscar, y el otro de ellos hace referencia al dato que realmente vamos a guardar. Es decir, antes de este valor y después de este valor. ¿Se entiende lo que estoy poniendo ahí? Sí, lo que va, lo que ya tenía y lo que va. Es decir, este dato lo vamos a colocar antes de este, y este dato lo vamos a colocar después de este. ¿Sale? Sí, sí, sí. Entonces nuestra lista simple debe implementar a lista. También tiene los de quitar, pero ahorita solamente vamos a hacer el de insertar. Entonces vamos a implementar todos los métodos. Vamos a quitar esto, solamente el de inicio y el del final ahorita. Bueno, te lo voy a dejar así, solamente el del inicio para ir uno por uno y no nos esté marcando error y poderlo correr. Ahora, nuestra lista como tal siempre debe tener de referencia el primer nodo de la lista. Entonces vamos a definir aquí private nodo p, que debe ser el primero de la lista.
¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, entonces Sí. vamos a hacer el de insertar al inicio. Ojo porque el de insertar al inicio nos dice lo siguiente. Crear un nodo. Entonces vamos a crear un nodo. Aquí en insertar vamos a decirle nodo, que aquí le ponen como Q, pues lo voy a poner como Q, nodo Q, es igual a new nodo. Aquí me faltó algo porque en el nodo pues también podemos generar el constructor vacío. Entonces vamos a generar una vez. Insertar código, constructor, pero sin nada para que me genere el constructor vacío, ¿sale? Ahí está, ese constructor vacío. Para que yo aquí pueda crear un nodo vacío. Ahí está. Ya creé mi nodo vacío. Y luego nos dice aquí, entonces, dígame, ¿Dónde puso el constructor vacío? aquí en la clase nodo, Ok, pues. ¿Continúo? Ya, gracias. Sí. Ok. Entonces, ojo aquí, porque ya tenemos el nodo que aquí dice crear nodo, pues ya hicimos aquí el crear nodo, ¿sale? Es el primer elemento que está aquí. Ahora dice, hacer en el nodo, en la parte de info que nosotros va a ser el dato, vamos a colocar el dato. Entonces vamos a definir aquí q.setDato, pues el dato que le estamos mandando, eso es lo que dice. Y luego dice aquí, q en la liga toma el valor de p, pues así que tal cual está, q.setSiguiente p. Eso es lo que dice. Hacer Q en la liga P. Y P es igual a Q. De tal forma que en lo siguiente vamos a decirle que P es igual a Q. ¿Todo bien? Sí. Aquí es crear nodo. Como dice ahí. Después dice ahí guardar el dato. Ahí está, ya lo guardamos. Luego después dice ligar el actual con el primero, con el primer nodo. Y al final, como ya está ligado pero no está acomodado, vamos a definir que P apunta al primer nodo. Porque recuerden que P siempre debe estar apuntando al primero. Ahora, ojo porque P actualmente tiene nulo. P tiene null. Porque no apunta a nada. Entonces, cuando nosotros insertemos el primero, creamos un nodo. Q es igual a setDato. Entonces, guardamos el dato. Y luego Q en siguiente hacemos P, que en realidad va a ser nulo. Y luego P es igual a Q. Voy a tratar de explicarlo un poquito más. Porque luego se me pierden. Déjenme abrir un Jamboard. Creo que aquí se puede, ¿no? Desde aquí se puede hacer un Jamboard. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba. Pizarra, aquí está, ya. Una nueva pizarra. Y pues sí que lo puedo compartir, pues lo voy a dar aquí compartir. Está bien, hay que se vaya. El chiste es que lo vean, ¿sí lo ven, verdad? Sí. Ok, entonces vean aquí. Siempre. Yo voy a tener aquí P, que originalmente apunta a nulo. ¿Sale? Esta es mi variable. Dice ahí, creas un nodo. Aquí yo creo un nodo. Voy a ponerle un puntito porque no me deja. Creo un nodo, aquí está. Que está vacío, el nodo está totalmente vacío. Pero este nodo se va a llamar Q. Ahora nos dice ahí, déjenme poner otro elemento aquí. Porque recuerden que tiene dos partes, tanto el dato o la información que va a ser de color amarilla y el enlace lo voy a poner de color azul. Entonces todo esto es el nodo y todo esto se llama Q. Lo que dice el algoritmo aquí es Q en Q setDato, el dato. Entonces eso significa que si yo le iba a colocar, por ejemplo, el dato que llega es, no sé, se me ocurre ponerle ahí José. Entonces, este José se va a venir aquí y se va a guardar. Ahora se va a llamar José. Ahí está. Ya lo guardamos. Y luego dice, Q es igual a siguiente en P.
Es decir, este Q, que originalmente no tiene nada, pues vale P, pero P vale null. Entonces aquí voy a colocar null. Ahí está. ¿Sale? Supongamos que Q, como es todo esto, está en alguna dirección. Supongamos que está en la dirección 0xFF9. Esto significa entonces que en la última parte donde dice P es igual a Q, pues P es igual a Q, donde Q ya vale 0xFF9. Entonces ya apunta al primer valor que está aquí. Ya sé que este es el primer elemento de la lista. Cuando yo quiera insertar otro, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo copiar. No, creo que no. Entonces, este es el primer elemento, ya está ahí. Si yo inserto otro, entonces lo que va a hacer es crear otra vez otro nodo vacío. Aquí, ahí están. Entonces, aquí donde apunta nulo y donde apunta aquí, voy a poner este amarillo porque recuerden que es el dato. Ahí está. Voy a insertar ahora a Pedro. Entonces aquí voy a ponerle que el dato es Pedro. Esto significa entonces que va a llegar y va a guardarlo aquí. Entonces aquí va a valer Pedro. Listo. Ahora la siguiente parte dice, aquí dice Q, después del dato es Q.set siguiente P. Entonces aquí donde está la parte de siguiente vale P, pero P vale 0xFF9. Entonces, ¿qué es el enlace que está aquí? De forma automática se está creando el enlace con este nuevo elemento porque ya sabe cuál es el nuevo elemento, que era el 0xFF9. Y luego después de eso dice P es igual a Q, porque Q ahora, este nuevo Q que se creó, pues ya no va a estar apuntando a FF9, va a estar apuntando a otro valor. Pues pongamos que apunta ahora a... que apunta a AAB. Entonces ahora este va a apuntar al primer elemento que va a ser AAB. Entonces el primer elemento sería este y este cuando yo le consulte cuál es el siguiente le va a decir que el siguiente es FF9 que sería este de acá. Puedo llegar a José y luego cuando ya quiera llegar a otro pues ya no se puede porque llegué a nulo. Entonces así es como le estamos insertando en la parte de atrás. ¿Sale? ¿Todo bien? Sí, Sí, así es. Sí. Ok, vamos. Profe, ¿sí puede poner en el código la parte de la lista? En el código, la parte de la lista, ¿esta o esta? Sí, esa, por favor. Ahí está. Es la que dice lista.java. La implementación, profe. Esta. Gracias. Ya está, gracias, profe. Ok. Ahora, esta lista simple, vamos a crearle aquí un método que luego vamos a borrar porque no está bien, pero solamente para verificar que esto funcione y terminar la clase viendo que realmente sí funciona. Entonces vamos a definirle aquí un método que nos pinte todos los elementos. Vamos a poner aquí public, void, mostrar. Recuerden que lo vamos a cambiar después porque no es parte de la lista. Entonces ahí mostrar y vamos a cambiarle ahí. Vamos a empezar con P y vamos a ir pintando todos los elementos hasta donde encontremos un nulo que va a ser el último elemento. Entonces vamos a definir aquí. ¿Vale? Vamos a definir aquí nodo. T de temporal es igual a P. While T sea diferente de null. Es decir, si T es diferente de nulo es porque sí hay elementos que mostrar. Y si hay elementos que mostrar, pues vamos a mostrarlo. Aquí vamos a hacer el out que nos muestre t.getDato. Que nos muestre el dato. Y T va a ser igual a t.getSiguiente. Es decir, dame cuál es el siguiente de la lista. O sea, dame tu puntero para apuntar al siguiente elemento y luego regreso. Si es diferente nulo es porque sí existe, entonces vamos a llegar aquí y va a pintar el dato.
y así sucesivamente. Vamos a irnos aquí a generar un test. ¿Puedo irme al test? No, me espera un poquito nada más para seguir viendo ese. Ok. Ya está bien, profe. Gracias. Ok, te voy a generar ahora sí una nueva clase que va a ser el test. Test lista. Coloco el main. Y le voy a decir aquí, lista simple. ls igual a new lista simple. ls punto, vamos a decir, a insertar al inicio José. ls punto insertar al inicio Pedro. Y ls punto mostrar. Muéstrame los datos que tienes. Le voy a dar correr. Y entonces no veo el corrimiento. Output. Acá. Aquí está primero Pedro y después José. ¿Por qué? Porque insertamos, aunque primero insertamos José, después insertamos antes de José a Pedro. Entonces primero está Pedro, después está José. Si insertamos antes, ls punto insertar antes. Antes no, aquí, insertar inicio, porque es el único que tenemos ahorita. Vamos a insertar inicio y vamos a ponerle aquí a Petra. Pues obviamente primero está Petra, después está Pedro y después está José. Vamos a probarlo. Primero Petra, después Pedro y después José. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya son las 12 y tienen clase, ¿verdad? Sí. Ok, entonces... Ojo. Les toca hacer insertar final también. ¿Sabes? Ok, entonces el de insertar final también, ¿verdad? Sí, también les voy a dejar ahí el de insertar final, que sería este de acá. Sí, profe. ¿No me puede poner un poquito en el test, por favor? Claro. Profe, a mí no corre bien, me sale, no sé qué estoy mal. ¿Puedo mostrarle la pantalla? Sí, muéstrame su pantalla, aunque pues ahí le dice cuál es el error, pero muéstrame su pantalla. Bueno, aquí dice que el error es exception in thread main, ya, null pointer exception. Sí, ¿Por qué muéstrame tu será? pantalla. No. Ay, ¿dónde era? Ahí abajito dice tres puntitos, mostrar, compartir.